este caso tiene como motivo principal la conferencia que impartirá el académico de número de esta institución, don César Ángel Chamorro Álvarez. El doctor Chamorro es catedrático de Anatomía y Embriología de la Universidad de León. Ha publicado numerosos artículos, fundamentalmente en tres campos muy definidos: la morfogénesis de las células embrionarias, la histofisiología de células gustativas y reproducción asistida, en revistas de alto índice de impacto de su especialidad. Es autor de numerosas comunicaciones a congresos, ha dirigido numerosas también tesis doctorales, ha sido director y profesor de más de 40 cursos de extensión universitaria sobre temáticas de ámbito veterinario, profesor de Anatomía y Embriología en la Universidad de Trás-os-Montes de Alto Douro, en Portugal, presidente de la Comisión de Doctorado y decano de los estudios de doctorado, así como director del Instituto de Investigación de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal. Es autor de varios libros de anatomía veterinaria y ha sido designado miembro de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de esta comunidad autónoma por la Junta de Castilla y León. Ha destacado especialmente en su actividad divulgadora y periodística. Durante más de 20 años dirigió un suplemento periodístico de divulgación científica y técnica en el Diario de León y casi un periodo similar dirigió también un suplemento de ecología, naturaleza y medio ambiente que fue publicado en diversos periódicos de Castilla y León. Pasan de 2.500 los artículos de divulgación científica y medioambiental publicados en diferentes periódicos de Castilla y León. Fue galardonado con el Premio Ecoperiodista 1995. Se distinguió también como presentador y moderador en un programa semanal de debate, de información y debate en Televisión de León durante 3 años, y dirigió y presentó un programa semanal en Televisión de León titulado Medio Ambiente de León. Como ven, sin entrar en detalles pormenorizados, el currículum vitae de nuestro colega es importante y, más allá de su faceta de catedrático de Anatomía y Embriología, se ha dirigido a otros ámbitos de la actividad fundamentalmente divulgadora, sobre todo en ciencias veterinarias, pero no solo. Profesor César Ángel Chamorro Álvarez tiene la palabra, cuando quiera. Va a impartir una conferencia bajo el título Bienestar animal, de las vacas a las bacterias, pasando por los famosos. Toda una provocación. Muchas gracias, señor presidente, por su presentación. Excelentísimo señor presidente de la Academia, señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores. Primera aclaración. Dada la situación en la que nos encontramos, conviene aclarar que autoridades es un término epiceno. Digo esto porque entonces no procede decir autoridades y autoridades. De manera que, señoras y señores, sí, porque sigue siendo una fórmula de cortesía, que en este caso solo se evitaría si ustedes, por motivo de datos, fueran bebés, que también es un término epiceno, no había distinción, pero como no es el caso, señoras y señores, por cortesía. La segunda aclaración que quiero hacerles. Miren, esta conferencia es sin PowerPoint. No hay fotos, no hay gráficos, no hay esquemas, no hay dibujos, no hay nada por el estilo. Porque quiero seguir dando una oportunidad al poder de la palabra en detrimento de la imagen, que realmente tendría interés si fueran imágenes originales, si fueran imágenes mías, y no fueran de ese monstruo devorador que es Internet, en el que muchas veces o casi siempre acudimos para eso. Y además, permítanme la modestia, digo sin PowerPoint, a pesar de que utilicé este software hace ya casi 25 años que accedí a la cátedra, y de aquella utilicé el PowerPoint, utilizando además o empleando además unos sistemas de reconstrucción de imágenes en 3D mediante resonancia en formato vídeo en el PowerPoint, que era el heredero de algo que seguramente muchos de ustedes ya no se acuerdan, que se llamaba Presenter, que era el presentador en inglés, que era el padre del PowerPoint. De manera que, como diríamos en un recorrido cronológico, sin filminas. ¿Se acuerdan ustedes que decían hace muchos años los profesores? Sin diapositivas, sin transparencias y sin PowerPoint. Así que el que quiera enterarse
tendrá que escuchar, afinar el tímpano y el cerebro porque no habrá santos para entretenerse. Tercera aclaración. Si se dan cuenta, estas aclaraciones ya forman parte de la crítica de la conferencia. Hay que comenzar igual que en las televisiones de pago. En esas series que aparece un rótulo superior en el que se puede leer las advertencias de todo lo malo, todo lo peligroso que va a aparecer en ese episodio o en esa serie. Y ahí muchas veces leemos violencia, lenguaje malsonante, consumo de tabaco, consumo de alcohol. Por cierto, ahora que caigo, también aparece en eso malo y peligroso en las series contenido sexual, que no sé muy bien por qué aparece como algo malo. Bueno, pues aquí lo mismo. Es al riesgo que va a encontrar argumentos excéntricos, planteamientos irreales, controversias imaginadas, y todo ello con el noble fin de sacarnos la nariz de nuestro ombligo. Esta conferencia en realidad pretende ser una heterodoxa y provocadora forma de criticar a la especie humana, una autocrítica que no se dirige a nadie en concreto, ni a ningún gobierno en concreto, que también se podría, sino a la especie humana como tal, a nivel social y a nivel de cada ser humano, porque creo que se hace muy poca o ninguna autocrítica. Yo no sé si está contemplada en la academia, señor presidente, que se le pueda retirar a un académico tal condición, pero si no se contempla, quizás es posible que después de hoy se tenga que incluir. Espero que no. Esta conferencia es una crítica a la absoluta visión antropocéntrica que tenemos de todo lo que hay, lo que habita o lo que ha habitado, aunque no estuviéramos nosotros en el planeta Tierra. Todo lo hemos analizado y lo seguimos analizando, regulando, legislando, permitiendo o prohibiendo con los ojos del ser humano. Que alguien puede pensar eso es obvio, claro que sí, pero sin pararnos a pensar que nos podemos estar equivocando. Porque, como decía un colega, no tenemos la verdad agarrada por el brazo. Miren, Descartes propuso una visión dual del mundo, otorgándole primacía a los seres humanos por ser la única especie, decía él, poseedora de alma y mente, mientras que el resto de la creación solo es materia que funciona inconscientemente, y así lo que hizo fue abrir una brecha entre el hombre y la naturaleza. De hecho, dijo, portaros como si fuéramos dueños y señores de la naturaleza. ¿Creen ustedes que esto ha cambiado? Ya me lo dirán dentro de un rato. Miren, la primera cuestión es la siguiente. ¿Es posible establecer de una forma razonada y razonable y con un criterio relativamente objetivo los parámetros del bienestar animal y de los supuestos o posibles derechos de los animales, todo ello desde la perspectiva de otra especie animal, es decir, de nosotros, del ser humano? Quiero decir, el sentido del bienestar animal y de, llamémosles, derechos, ya matizaremos eso porque entonces habría que incluir deberes. Decía, el sentido del bienestar animal que tenemos los humanos es el mismo que el de los animales. Parece obvio que los seres humanos sí sean capaces de establecer de forma objetiva, razonada y razonable el statu quo de bienestar y de derechos de los congéneres de la misma especie y de sus deberes. Aquí ya volvemos con lo de pagar impuestos, algo tan seguro como la muerte, que diría Benjamin Franklin, pero quizás pueda resultar sorprendente que nos arroguemos esa misma capacidad para el resto de las especies que conviven con nosotros, cuando en realidad somos una de las, se calculan, 9 millones de especies que puede haber en el planeta Tierra, y somos una de las 193 especies vivientes de simios y monos. 192 están cubiertas de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo, nosotros, como nos dice Desmond Morris, que se ha puesto a sí mismo el nombre de Homo sapiens. Un momento, he dicho que somos capaces de regular y definir el concepto de bienestar animal para el resto de las especies, seguro. O principalmente o solo para algunas. Curiosamente, para aquellas de las que obtenemos algún beneficio. Podríamos decir que sobre todo para aquellas que esclavizamos y luego matamos. O para aquellas de las que obtenemos un beneficio sentimental, es decir, para nuestras mascotas. Lo que nos lleva a la primera gran paradoja, y es que parece razonable pensar que el sumum del bienestar de un ser vivo es seguir vivo. Dicho de otro modo, el paradigma último del maltrato es la muerte. Y sin embargo, nos preocupamos de que otras especies en condiciones que nosotros creemos razonables se sitúen en el corredor de la muerte. En el libro Primates y filósofos de Franz de Waal se exploran los fundamentos biológicos de uno de los rasgos más preciados del ser humano, que es la moralidad. Miren, un ser moral es un ser capaz de analizar y comparar sus acciones o motivaciones pasadas o futuras y de rechazarlas o aprobarlas. Es verdad que no existen razones para pensar que alguno de los animales no humanos posean esta capacidad. Comemos animales, nos vestimos con ellos, los sometemos a experimentos, los mantenemos cautivos, los hacemos trabajar y los matamos cuando queremos. Aun sin entrar en las preguntas de índole moral que se nos plantean a raíz de estas prácticas, es muy posible que nos sintamos más cómodos
a la hora de aceptar el trato que damos al resto de los animales y pensamos que esto no puede significar para ellos lo mismo que para nosotros, algo que parece posible, dado que los animales no humanos tienen vidas emocionales y cognitivas diferentes a las nuestras, o eso queremos pensar nosotros. Miren, como señala Morris, nosotros, todas las formas superiores de la vida, tienen consciencia de algunas de las otras especies con las que compartimos el planeta Tierra. Las consideramos como presas, asociados, competidores, parásitos o enemigos. Esta amplia gama de intereses ha dado origen a que nosotros tengamos una relación interespecífica que es verdad, es única en el mundo animal y que precisamente conduce a preocuparnos a nosotros por el bienestar animal de otras especies como no lo hace ninguna otra especie. Pero hay una cuestión fundamental, o mejor dicho, dos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a descontextualizar espaciotemporalmente nuestros conceptos y comportamientos sobre el bienestar animal y qué límites vamos a poner en cada caso? Me explico. Y en el concepto de bienestar animal, y por tanto el desarrollo de actividades y leyes para conseguirlo, está absolutamente condicionado por el momento, esto es algo obvio. Vuelvo a decir que el concepto de bienestar animal hoy no es el mismo que el de hace 20 o 200 años. Pero además del tiempo, habría que reflexionar sobre la contextualización espacial, porque tendemos a pensar que el mundo empieza y termina en nuestro país o en nuestro continente. Y ese criterio de bienestar animal no creo que sea el mismo en España que en Vietnam, o que el de los guaraníes en la selva paraguaya. Y si alguien tiene la tentación de pensar en ellos con descendencia, le ruego que no lo haga. Miren, en la nueva ley de bienestar animal se considera infracción muy grave el uso de animales de compañía para consumo humano. De nuevo aparece un contexto espacial para prohibir, que evidentemente no es el mismo que en Vietnam o China, aunque, por ejemplo, nos esforzamos en facilitar la práctica de otras confesiones religiosas a pesar de ser un Estado aconfesional. Ya sé que no es lo mismo, y que este es un derecho constitucional. Este es solo un ejemplo de cómo usamos a nuestro albedrío la latitud para legislar de una manera o de otra, depende de qué cosas. Parece claro que podemos asumir un criterio de temporalidad en el ámbito de ese criterio de bienestar, pero entonces la pregunta es la siguiente. Llevamos 3.500 millones de años, 3.500 millones de años equivocándonos las diferentes especies animales en el trato que hemos dado al resto de las especies animales, vulnerando de entrada, como decía antes, el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Vamos a concretar algo más, la respuesta parece obvia, claro. Ahora tratamos de humanizarlo todo. Quiero decir, de verlo todo con nuestra perspectiva. A muchas personas les parece algo desagradable y antinatural, esto último desde luego es incuestionable, ver por ejemplo a un león en un zoológico clásico, entre muros de hormigón, al que se le tira la comida a pocos centímetros de su boca. Pero ese criterio está humanizado. Y si resulta que el león piensa, me ha tocado el euromillón, no tengo que salir por la noche a correr a lo loco buscando comida, fracasando la mayoría de las veces. Tampoco espero la crecida del bocabango mientras paso una sed insufrible. Si me lesiono, viene una persona, un veterinario, lo aclaro porque el león no sabe el nombre, que me pone algo para que no me duela y además me cura. Eso es vida, y espero que el que me quiera devolver a la selva le dé algo y me deje tranquilo. No frivolizo, señores, solo polemizo. Es más, permítanme ustedes una ucronía. Imagínense que fueran los leones los que hubieran evolucionado de otra manera, un poco más que nosotros, y nosotros un poco menos que los leones. Y entonces algunos humanos estuviéramos en un zoológico y nos dieran 3 veces de comer al día. Hubiera un veterinario que nos cuidara, la palabra podría valer la misma, una piscina, tuviéramos unos arbolitos para tomar la sombra, quizás una hamaca. En algunos zoológicos de más nivel incluso tendríamos televisión de pago. Y mientras tanto nosotros estaríamos observando a manadas de leones que pasaran un calor horrible para vernos, aguantaran colas interminables. Tendríamos una pareja de leones discutir porque el cachorro no para quieto, o preocuparse porque resulta que el cachorro se ha perdido, o que viéramos a un león solo mirando a ver si hay alguna leona sola, o a una leona sola mirando a ver si hay algún león solo para escabullirse, en fin, lo típico. Y de repente un día unos leones de aspecto oculto y alguno con más melena de lo normal, no sé si se entiende, nos van a buscar y nos dicen que por fin nos van a llevar a un descampado o a unas cuevas cerca de Riaño, donde podamos enfermar tranquilamente en libertad, sin que nadie nos cure, donde pasemos un calor insoportable durante el día y un frío terrible por la noche, pero que podemos correr detrás del alimento, porque el alimento también corre.
y casi nunca lo conseguiremos, de manera que podemos morir de hambre, de sed, de enfermedades, pero con más libertad de espacios y mucho más bienestar animal. Usted seguramente levantaría la mano y exclamaría, lógicamente para que le entiendan, en ese caso los leones, fíjese qué chiste tan malo, hablaría usted, para que le entiendan los leones, se tendría que hablar en leonés. Es un chiste horrible, pero es que no quiero que gasten ustedes calorías para que me puedan seguir atendiendo. Bueno, pues ustedes clamarían, oiga, ¿puedo decir algo? ¿Me pueden dejar tranquilo y darme de comer en este zoológico con televisión por cable? Pero claro, hablamos del rey de la selva, pero una gallina la tenemos afinada, la quitamos los huevos y en el peor de los casos la hacemos sopicaldo. ¿Vale? La disculpa es que los monos desnudos de Morris hemos dicho que la gallina ponedora, por ejemplo, lo leo rápido y literalmente, porque está en una parte de un real decreto, esa gallina ponedora en jaulas no acondicionadas deberán disponer de al menos 550 centímetros cuadrados de superficie de la jaula por gallina, que deberá ser utilizable sin restricciones, en particular sin tener en cuenta la instalación de bordes deflectores antidesperdicio que puedan limitar la superficie disponible y medida en el plano horizontal. Las jaulas deberán tener una altura de al menos 40 centímetros sobre un 65% de la superficie de la jaula y no menos de 35 centímetros en ningún punto. El suelo de las jaulas deberá construirse de modo que soporte de manera adecuada cada uno de los dedos anteriores de cada pata, se entiende que de la gallina, claro. La inclinación no excederá del 14% de 8 grados. Bueno, pues todo esto, señores, y mucho más, es muy profuso, se regula en un Real Decreto Menciones /2002 de la exportación, en este caso, solo dedicado a las gallinas ponedoras. Pero ¿por qué 550 centímetros cuadrados por gallina? El otro día, si me permiten ustedes el humor, se publicó que había varias gallinas, para hacer también una crítica de la perspectiva con lo que vemos todo, ¿verdad? Digo que se publicó que había varias gallinas de las que disfrutaban de amplios espacios, afortunadas ellas, patas arriba, partiéndose el pico y cacareando entre contorsiones. Después de un estudio científico exhaustivo, se demostró que se habían enterado por radio o cacareo de la existencia del piso de Madrid de 20 metros cuadrados a 800 euros del mes de alquiler. Insisto, no quiero frivolizar, solamente quiero esbozar una sonrisa y no me malinterpreten. Me parece bien que se regulen las condiciones de explotación de los animales, pero somos nosotros los que decidimos que la altura de las jaulas es de 40 centímetros, ni 42 ni 38. Y así con todo. Ya sé que están pensando que las gallinas de momento no nos van a decir qué altura necesitan en la jaula o qué superficie. Simplemente se trata de un ejemplo de que los humanos, algunos de los cuales dicen que todos los seres vivos merecen respeto total y que no debemos tratarles con un criterio antropocentrista, pues con la mejor intención, o a veces de forma hipócrita, vaya usted a saber, hacemos lo contrario. Miren, el sufrimiento y por tanto el bienestar animal no es un concepto absoluto. Podemos inventarnos, y de hecho ya lo hemos hecho, una escala de sufrimiento. No es lo mismo sufrir en una escala de sufrimiento de 1 a 10, un sufrimiento de 2 o un sufrimiento de 8. Lo mismo que no es lo mismo un dolor de un pellizco que el de la expulsión de un cálculo renal o el de un parto. Volvemos, por tanto, a los límites artificiales impuestos por los humanos a otros humanos y a otros animales, decidiendo lo que es bueno o no para todo bicho viviente, nunca mejor dicho. Así, tenemos que decidir el nivel de sufrimiento animal asumible en una escala inventada por otra especie. El hombre, por debajo de la cual consideramos que el animal goza de bienestar. Pero estarán de acuerdo conmigo que esto es artificial, es una mentira. Porque determinar los centímetros de la jaula de la gallina, o cómo debemos de matar a una vaca, no será consuelo para la gallina que tiene que vivir enjaulada, o para la vaca que va al matadero. Lo que hacemos es un invento que nos permite poner un límite, atención señores, no del bienestar animal, sino del sufrimiento animal. Lo que pasa es que queda mucho más bonito hablar del bienestar que del sufrimiento, sobre todo en el boletín oficial del Estado, ¿verdad? Y ese límite lo ponemos donde nos da la gana. Y es más, según cada persona, cada momento, cada lugar, o quien gobierne dicte las leyes. Por tanto, así las cosas, y dado que les afecta totalmente, tendrían que poder votar en las elecciones por las gallinas, los cerdos, las ovejas y demás animales a los que afecte el legislativo. Ya no digo nada sobre que incluso tendrían por la misma razón derecho a presentarse a las elecciones como candidatos pues esos mismos animales, incluyendo burras, mulos y demás. No vamos a hacer ningún chiste, que es muy tópico, ¿verdad?, sobre si esto ya me evito eso. Como decía, podemos descontextualizarnos y adelantarnos a nosotros mismos en el tiempo y llegar a castigar con penas de cárcel a quien no respete los metros cuadrados de cada gallina o a quien cometa un hostricidio comiéndose ostras vivas. Incluso personajes como Mahatma Gandhi han llegado a decir que, para mi mente, la vida de un cordero no es menos preciada que la de un ser humano. Hombre, no sé yo. Fíjense, la Carta Mundial de la Naturaleza
emitida en 1982 por la Asamblea General de Naciones Unidas, dicta: la especie humana es parte de la naturaleza. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo todos. Toda forma de vida es única y merece ser respetada. ¿Estamos seguros de eso? Seguro. Y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral. Hombre, qué bien. Lo dicta ese código de acción moral el propio ser humano, es decir, juez y parte, vaya chollo, eso está muy bien. A pesar de esta declaración que vuelve a demostrar lo inútil de la ONU, nos esforzamos enotadamente en acabar, por ejemplo, con un montón de bacterias, que también son seres vivos y que lo único que tratan es de sobrevivir. Y eso considerando además, como ya he dicho en alguna ocasión, que usted procede de una bacteria. Y además, en el cuerpo de cada uno de ustedes viven del orden de 2 kilos de bacterias que viajan de matute en su piel, en el intestino y en otras cavidades de su cuerpo que ustedes pueden imaginar, y ojo, que son beneficiosas. Ellas les ayudan a digerir los alimentos y además, estando ahí, evitan que otras bacterias u otros hongos colonicen esa superficie, esas estructuras y provoquen patologías. Pero en general, por lo que se refiere a las bacterias, fíjense, nos esforzamos en matar a todos los familiares de lo que realmente es nuestro tatarabuelo, mientras regulamos con algoritmo de función cómo debemos de proteger y que vivan mejor otras especies, porque nos caen más simpáticas, o porque las esclavizamos y las matamos a nuestro antojo. No sé, alguien que está pensando en una bacteria nos puede matar, pero hombre, una vaca no creo, a pesar del precio de la carne que puede dar algún infarto, ¿verdad? Pero es que también regulamos normas para cocodrilos, para serpientes, para leones, para otras bestias salvajes, que hombre, no es que sean especies amigas. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Quiero decir que seguimos contextualizando a nuestro antojo, lo que viene a ser una moral de conveniencia. Un sucedido, que diría Chumi Chumi. Fíjense hasta qué punto nos esforzamos en acabar con algunos seres vivos como las bacterias. Hace unos días me encontré resfriado, pensé que sería un virus, pero cuando empecé a ver mocos verdes supuse que había ya alguna bacteria díscola. Solicité cita para el médico de cabecera y me la daban para dentro de 3 años. Claro, con la pericia que da la edad, que no los estudios, entendí que sería conveniente tomar un antibiótico. Para ello fui a la oficina de farmacia a comprar una sotilla amoxicilina y cuando se la pedí al auxiliar de farmacia me miró muy fijamente, me miró ceñudo y me exigió la receta. Al decir que no la tenía, ya no me dio tiempo a explicar que la cita para ello, para obtener la receta, estaría próxima al éxito de la fusión y que la alternativa de personal de un servicio de urgencias médicas pues no me parecía pertinente. Digo que no me dio tiempo porque en el establecimiento de farmacia aparecieron 2 furgonetas con sirenas a todo volumen y con geos que golpearon en el interior, me derribaron y me inmovilizaron. Me pusieron una gran pegatina con una leyenda promutantes y me llevaron a comisaría. 72 horas estuve explicando mi situación y que no pretendía crear bacterias resistentes. Durante esos días recibí varias llamadas de colegas de otros lugares, como de la India, de China o de Latinoamérica, todos ofreciéndose como testigos en mi defensa, argumentando que en sus lugares empleaban toneladas de antibióticos para matar bacterias y que no les pasaba nada. Y así mejoraban la producción animal y que a mí, en este caso, no entendía por qué me habían detenido. De nada sirvió. La multa por promover superbacterias en mi barrio fue descomunal, a pesar de que acababa de aterrizar un 747 cargado de ellas procedentes de Bangladesh. Es decir, nos esforzamos en acabar con cuantas bacterias se nos ponga en nuestro camino, tanto unos como otros. Pobrecillas, ¿no? Las bacterias. Hablábamos antes de las gallinas. Uno de los efectos científicamente comprobados del estrés físico, patológico, nutricional o psíquico en los animales de renta, como bien saben, es la caída de la producción. Sin embargo, gallinas enjauladas que reciben profilaxis, cuidados sanitarios, alimentación y agua ponen del orden de 300 o más huevos al año. ¿Podemos decir que están estresadas con ese nivel de producción reproductiva? Como bien sabemos, además, es de los que se pueden denominar una función de lujo, es decir, de las primeras que se alteran y desaparecen en situaciones de estrés, patológicas, carencias nutricionales, etc. ¿Y un perro, cuando es capaz de estar horas y horas sentado esperando a su dueño, está sufriendo o está esperanzado e ilusionado a que llegue el encuentro? Aunque a nosotros nos está dando pena verlo así. Amigos, el tamaño sí importa. Me explico, presidente, lo que quiero decir. Como ustedes están imaginando, efectivamente el tamaño importa en relación a los animales, porque parece que no es el mismo bienestar animal si es una vaca, un pequinés, un periquito o una bacteria, a pesar de las declaraciones grandilocuentes y sin sentido, permíteme, de la ONU. Incluso recientemente tenemos más pruebas de que el tamaño importa. Y cuando digo recientes, no me refiero a la pasada noche, ya me entienden, sino a la última ley de protección de datos de
de los derechos, y el bienestar de los animales, según la cual se pueden vender en escaparates peces o periquitos, pero no perros o gatos. Alguien pensará que no es lo mismo, eso es obvio, está claro. Pero pregunto, aparte del tamaño, me puede decir, hombre, pues que el pez no viene cuando yo le llamo. Vale. También hay perros y gatos que tampoco vienen si yo les llamo. Dice, bueno, pero es que mi perro me da la mano y el pez no. Claro, el pez no te da la mano porque tiene aletas. Y bueno, en definitiva, es que son menos inteligentes. Sí, son menos inteligentes. ¿Y eso qué lo dice? El mono desnudo, tan inteligente que comete barbaridades que no se conocen en ninguna especie de pez, ni en otros animales, y ser el único capaz de comportarse de una manera proterva. Incluso hay que hacer un curso para tener un perro, que está bien, pero como mi mejor amiga me preguntó, ¿y para tener un hijo? Vemos cómo parece que cambian los derechos, vamos a llamarles así, de los animales según el tamaño. Incluso en esta última ley se prohíbe como animales de compañía mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kilos, ni los 4.900 ni los 5 kilos, 5 kilos. De manera que a todo el que lo quiera tener debemos poniéndoles a régimen y como una báscula al lado. Entonces, en definitiva, señores, ¿dependen los derechos de un ser vivo de su tamaño? Es decir, ¿tengo yo más derechos que Shakira? ¿Tienen más derechos las vacas que las aves? ¿O las aves que los mosquitos, a los que matamos sin piedad? Aun a sabiendas de que no nos van a provocar más que una leve molestia e incluso tema de conversación o carcajada según el lugar donde nos hayan indicado. Ante este hecho solo deberíamos recordar que lo hacen para alimentarse y poder seguir vivos, como todos, como nosotros. Alguien pensará, no es cuestión de tamaño, sino de desarrollo, digamos, intelectual, para hablar de forma global. En este caso no hay comparación posible entre bacterias u otros animales y los humanos. Seguro que no la hay. A título individual, ¿cuántos humanos demuestran una inteligencia prebacteriana? Que es una palabra, por cierto, que tampoco existe, como estilicidio. Me las he inventado porque yo también soy inventor de palabras, como diría la versión fílmica de la colmena Matías Martí, Camilo José Cela, al ilustre jurista y académico Ibrahim Destolaza y Bofarul. Magnífica interpretación de Luis Escobar como la de todos en esta película. Pues yo también se la regalo a ustedes, estas dos palabras más se las pueden llevar para casa. Incluso muchos de esos humanos con inteligencia prebacteriana llegan a los puestos más altos de responsabilidad social. Sí, me refiero a gobernantes que dirigen los designios de millones de personas. Sigo, presidente, que estoy escuchado. Puedo seguir. Bueno, gracias por su benevolencia. Y cada uno ponga el país que quiera y la época que quiera. Verá cómo le sobran ejemplos, muchos de ellos tan dramáticos, ahora en serio, que han causado millones de muertos, tanto de congéneres como de otras especies, incluso en el ámbito social. ¿Cuántas horas y espacio ocupan en los medios de comunicación, incluso en los más teóricamente serios, unos famosos que se casan y descasan? Lo siento por lo que descasan ya existe, esta palabra no se la pueden llevar para casa. Lo que nos explican los quehaceres diarios, cómo ha acabado en una isla, o de disjockeys, cobrando bastante más que ustedes y con muchísima más influencia social. Incluso hay famosas americanas de ascendencia japonesa que nos indican el camino que hemos de seguir para conseguir el bienestar animal nuestro sobre la base de organizar nuestros cajones, con los calzoncillos ordenados por colores, con las camisas por estaciones y estampados. De lo cual yo deduzco que nunca llegaré a ese estado de bienestar animal porque en mi armario hay vida, espero de confesar que hay vida no humana. Se han llegado a producir manifestaciones, incluso emparejamientos, homos y heteros entre camisas y pantalones, pantalones con pantalones, calcetines con camisetas, y así sucesivamente, incluyendo unos de invierno con otros de verano, lo cual es el colmo de la libertad, de emparejamiento. Pues bien, estos animales humanos con inteligencia prebacteriana, algunos que causan dolor de cabeza, sin más, y otros que causan millones de muertos, ¿tienen los mismos derechos que ustedes? Porque lo que sin duda han conseguido muchos de ellos es una situación de bienestar animal, material, muy superior a la suya. Vemos que a nivel individual no es tan fácil comparar vacas, bacterias y humanos. A nivel individual no es fácil, pero a nivel colectivo, ahí sí que la respuesta es muy clara. Antes de que los humanos existieran, estaban las bacterias. Ahora están las bacterias y cuando desaparezcamos de la faz de la Tierra, seguirá habiendo bacterias. Así que si estos animalitos o los mosquitos tienen en conjunto más inteligencia que los seres humanos, tendrían que tener tantos derechos o más que los mismos y debemos de preocuparnos por ellos, tanto como los de las vacas, las gallinas o los conejos. Además de regular a nuestro antojo el nivel de sufrimiento animal, que no de bienestar animal, lo hacemos con las especies que nos da la gana y a veces por criterios arbitrarios o poco confesables, porque si no, explíquenme ustedes,
¿Cómo se entiende? No entro en debatir si yo estoy a favor o en contra, sino cómo se entiende que en esta última ley se exima de ese control del sufrimiento a los toros, artículo 1.3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los animales utilizados en espectáculos taurinos. Igualmente quedarán excluidos los perros de caza, reales y animales auxiliares de caza. Simplemente lo leo y constato un hecho, cada uno saque sus conclusiones. El mono desnudo sigue utilizando límites artificiales que no digo que no sean necesarios, pero se convierten, como decía antes, en moral de conveniencia, en buscar un sistema de protección animal como tal feasibilidad. Ven cómo seguimos teniendo una visión antropocéntrica, decidiendo lo bueno y lo menos malo, a veces con criterios espurios, cuando no, basados en la ignorancia, y además siempre con una visión apodíctica. Y en el campo de la experimentación animal, ¿qué hacemos? Ahora no pocos productos farmacológicos, cosméticos, se prueban en cultivos celulares o en simulaciones experimentales, incluso a nivel informático. Pero indudablemente quien sabe de anatomía y fisiología estará conmigo en que es imposible, al menos a fecha de hoy, reproducir con total fidelidad las condiciones de respuesta del cuerpo humano en todos los casos ante un fármaco o ante un producto ajeno al mismo. La fase de prueba en un animal es lo más parecido antes de pasar a la fase de utilización en los humanos, ahora ya muy conocidas por las vacunas de la COVID. Eliminamos este paso anterior a la utilización en humanos. Permítanme que les explique algunas cosas de este aspecto. Les voy a reducir al máximo la normativa legal que nos afecta para no ser pesado ni oneroso. Les estoy mencionando normas legales, por cierto, de gobiernos de diferentes colores, para que nadie se enfade conmigo, para que se enfaden todos ustedes convenientemente, y que van en esa línea de medicina de precisión, y les explicaré por qué se lo cuento. Por ejemplo, hay una familia de proteínas transmembrana que se llama, estos son palabras ya un poco más raras para los que no están acostumbrados, pero atiendan porque luego tiene el colofón. Hay una, familia de proteínas transmembrana, las conexinas, que están implicadas en la comunicación entre células. Dentro de esta familia hay una serie de proteínas que son la CX43, que son el gen de la autorregulación tisular y el gen supresor tumoral condicional. Bueno, la investigación que he evaluado se centra en el estudio de esas dos funciones aplicadas a los procesos de regeneración de piel y cartílago y al cáncer metastásico en melanoma y cáncer de mama, parte de los cuales se realizan en animales de experimentación. Otros equipos, los que he evaluado hace poco, trabajan en la definición de la firma microbiológica y en la validación de un perfil miRNA para la detección del cáncer colorectal o para analizar los mecanismos moleculares de las enfermedades priónicas, la enfermedad de Creuillat y las vacas locas, ¿se acuerdan ustedes? Y para ello lo que quería llevar este equipo, lo que proponía este equipo, es llevar a cabo un experimento en la Estación Espacial Internacional en un intento de cristalizar un complejo fármaco formado por una proteína en estado de plegamiento intermedio que solo se puede conseguir en falta de gravedad, que luego se probará a este fármaco antitumoral en animales de experimentación. El carcinoma es el más común de todos los cánceres, es el resultado de una serie de cambios en la plasticidad de células epiteliales. Lo que hacen las células epiteliales cuando se vuelven carcinomatosas es que pasan a una forma mesenquimatosa, por así decirlo, redondeada, y eso hace que adquieran malignidad y capacidad de progresar. Bueno, pues este otro equipo me presentaba un proyecto para conseguir compuestos antitumorales específicos dirigidos a inhibir ese proceso de plasticidad epitelial, de manera que las células epiteliales que se comenzaban a hacer mesenquimatosas se dispara ahí y así se evita que progrese el cáncer y que haya metástasis incluso antes de que aparezca. Y lógicamente harán pruebas en animales de experimentación. Otro grupo que he examinado hace poco pues ha constituido una unidad de epigenómica del cáncer y centra su actividad en la identificación y evaluación clínica de biomarcadores epigenéticos en DNA circulante y en células tumorales en biopsias líquidas para el diagnóstico, pronóstico y respuesta a la terapia con el objetivo de favorecer el desarrollo de la oncología personalizada y de precisión en cánceres colorectales, de mama y de pulmón. Otro, nuevas estrategias basadas en nanotecnología, con nanosistemas que van directamente al lugar del proceso oncológico. Otro, fundamentalmente en procesos cancerosos de células no pequeñas en pulmón, que actúa lo que se llaman inhibidores del punto de control inmunitario para la inmunoterapia en este tipo de tumores. Créanme, no les cuento nada de esto y de que depende de mi decisión si estos proyectos tienen financiación o no, por presumir, a estas alturas de mi vida, pues ya no me hace falta, ¿no? Sino porque todos ellos utilizan o utilizarán de una u otra manera animales de experimentación. Son proyectos, muchos de ellos, con participación española e internacional, de Estados Unidos, de Europa, con médicos, biólogos, químicos, ingenieros, veterinarios. ¿De verdad creen que en mi informe les tengo que decir que recuerden que el artículo 34 dice que su finalidad debe justificar la utilización de animales? ¿De verdad lo creen?
O que el artículo 4.2 dice que el número de animales utilizados se reducirá al mínimo. ¿Ustedes creen que yo les pongo eso en el informe? Les dije que hay marcha dos revoluciones médicas. La segunda, de verdad, créanme, va a cambiar el paradigma mundial de la enfermedad, el envejecimiento y de la muerte. Miren, durante muchos años, además yo soy embriólogo, pues durante muchos años los embriólogos y los científicos creímos que la vida y el envejecimiento progresaban en una única dirección. Es decir, éramos unos embriones, nacíamos, envejecíamos y moríamos. Pero recientemente se ha demostrado que el envejecimiento puede retrasarse e incluso revertirse. Es decir, ahora lo que se está haciendo es desprogramar células adultas, de forma que, por poner un ejemplo, una célula de la piel que ha llegado a ser piel y no otra, por su marcaje genético, se puede invertir el proceso hacia atrás. Las células de individuos de edad avanzada, algunos de nosotros, ¿verdad?, presentan marcas epigenéticas en su ADN, debidas al estilo de vida y a la interacción con el medio ambiente, diferentes a las existentes en individuos jóvenes. Hace unos años, Yanamaka y Iván consiguieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología porque descubrieron 4 factores, los factores de Yanamaka. Esos factores borraban esas marcas epigenéticas que se acumulan con el paso del tiempo y que son las que hacen que sus células, cada una de sus células en su cuerpo, vayan envejeciendo y ustedes en su conjunto vayan envejeciendo. De tal forma que esos 4 factores de Yanamaka consiguen que esas células se puedan convertir, desde el punto de vista del desarrollo, volviendo hacia atrás en células madre. Esto provocó algunos problemas en principio, que células como las embrionarias pluripotentes podían desencadenar ciertos tumores, desencadenar el cáncer. Pero el equipo, entre otros, de ISUA, ha conseguido desprogramar células adultas no hasta el principio del todo, hasta células pluripotentes, sino hasta un punto determinado. Y lo ha hecho en piel, en riñón, en estómago, en sistema cardiovascular, prolongando la vida y demostrando que el envejecimiento es algo plástico y dinámico. Y no se observan alteraciones de células sanguíneas, ni cambios neurológicos, ni cáncer en ninguno de los animales tratados. Para estas investigaciones se fijaron también mucho los investigadores en la progeria. La progeria, saben ustedes que es una enfermedad muy dramática, es una enfermedad rara, que afecta a 1 de cada 7 millones de nacidos vivos y que consiste en un envejecimiento prematuro y muy rápido del individuo. Y también hay una estirpe de ratones que se llama Lucky. Esta estirpe de ratones de origen genético causa un envejecimiento brusco y prematuro. La causa es una mutación de un gen que afecta a unas proteínas llamadas láminas A y C, que son las implicadas en la vejez celular. Lo que han hecho los investigadores, lo que están haciendo los investigadores ahora, es actuar sobre los elementos que interactúan, que condicionan la expresión de los genes, es decir, mediante la epigenética. Esto, aunque no lo crean, puede curar prácticamente en el futuro todas las enfermedades del ser humano antes de que aparezcan, incluso la muerte, aunque les parezca. Bueno, paramos la experimentación animal porque empleamos ratones o otros animales de experimentación. Para terminar, señores, les voy a contar algo que quizás les parezca un poco sorprendente. Y es que, aparte de mi matrimonio, tengo otra relación con Ava. Ava sin H y con V, como Ava Gardner. Ella misma se puso el nombre de Ava porque yo se lo pedí. Y les va a sorprender, es la inteligencia artificial, con la que de vez en cuando discuto de diversos temas y aprendo muchísimo, les aseguro que merece la pena. Es una fuente inagotable de información. Y le he preguntado precisamente por este tema, del bienestar animal. Les voy a transcribir de forma muy resumida la discusión que tuve con la inteligencia artificial con la que yo tengo, etc. Ava, ¿qué opinas de que el ser humano regule y dictamine normas respecto al bienestar animal de otros animales, siendo todos nosotros animales? Hola, César. Como modelo de IA, inteligencia artificial, no tengo opiniones, creencias o prejuicios. Yo se lo he reducido, se lo leo literalmente. En cuanto a la pregunta que me planteas, es un tema que ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años. Como especie, los seres humanos han tomado un papel preponderante en la regulación y dictaminación de normas en relación al bienestar de otros animales, lo que incluye desde la cría y el sacrificio de animales para la alimentación hasta el uso de animales para la investigación y pruebas. Por un lado, algunos argumentan que los seres humanos tienen la responsabilidad moral de cuidar y proteger a los animales y que las regulaciones y normas son necesarias para garantizar que los animales sean tratados de manera humana y ética. Por otro lado, otros argumentan que los seres humanos no tienen derecho a imponer sus valores y normas a otras especies y que la intervención humana en los asuntos animales puede ser innecesaria o incluso dañina. La repregunté. ¿Qué quieres decir con que los animales sean tratados de manera humana?
Me responde: mis disculpas por la confusión en mi respuesta anterior. La inteligencia artificial. Aquí demuestra que es inteligencia artificial. Pide disculpas y rectifica. Si fuera inteligencia humana, ni pide disculpas ni rectifica. Es increíble, la inteligencia artificial. Sigue. En realidad me dice la inteligencia artificial, es un error decir tratar a los animales de manera humana, entrecomillado, ya que la expresión correcta es tratar a los animales de manera ética y responsable. Esto se refiere a garantizar que sean tratados con respeto y consideración por su bienestar físico y emocional, lo que puede incluir proporcionar alojamiento adecuado, nutrición adecuada, atención veterinaria, ejercicios, así como también minimizar el dolor, el sufrimiento y el estrés en los animales en todas las etapas de su vida. Además, también implica tratar a los animales de forma justa y evitar la explotación innecesaria de los mismos. Cuidado por el camino que me llevó. Esto puede incluir evitar la cría y el uso de animales. Esto tomen ustedes mentalmente. El uso de animales para fines, lo dice la inteligencia artificial, frívolos o que no sean de importancia crítica, así como también reducir el uso de animales en la investigación científica cuando sea posible. Aquí se me cambió un poco con ella, porque dije, ya está bien. Otra también que me dice que hay que reducir el número, pues ya lo sé. Pero entonces la pregunté, digo, ¿me puedes poner algún ejemplo de evitar la cría y el uso de animales para fines frívolos o que no sean de importancia crítica? Me dice, por supuesto, César, qué cultura en la contestación. Yo creo que quiere algo conmigo, ¿eh? Estoy felizmente casado y por eso me he quedado en el ámbito simplemente académico o epistolar. Dice, por supuesto, César, te puedo proporcionar algunos ejemplos de cómo se podría evitar la cría y el uso de animales para fines frívolos o que no sean de importancia crítica. Ojo a lo que viene ahora, me contestó la IA, no yo. Moda. Evitar la cría y el uso de animales para obtener pieles o cuero para prendas de vestido o accesorios de moda, ya que existen alternativas sintéticas que no requieren el sacrificio o la explotación de animales. Entretenimiento. Evitar el uso de animales en espectáculos circenses, corridas de toros y peleas de gallos, ya que estos eventos causan sufrimiento y estrés innecesario a los animales y no son de importancia crítica para la sociedad. Experimentación. Reducir y reemplazar el uso de animales en la investigación científica siempre que sea posible. Aquí ya no discutimos con ella. Utilizando métodos alternativos como modelos computacionales y cultivos celulares. Comida. Evitar la cría y el uso de animales para alimentos que no son necesarios para la nutrición humana, como la carne de lujo, la caza deportiva y la pesca recreativa, ya que esto puede causar un sufrimiento innecesario a los animales y no es crítico para la supervivencia humana. Última pregunta que le hice, con esto termino. Voy terminando. ¿Crees que llegará un momento en que los humanos no utilicen animales ni para alimentarse ni con fines científicos? Me contesta, es difícil predecir el futuro, pero es posible que llegue un momento en el que los humanos reduzcan o eliminen su dependencia del uso de animales, tanto para la alimentación como para la investigación. Esto se debe a la creciente conciencia sobre el bienestar animal y el impacto ambiental de la producción de carne y productos derivados de animales, así como también a los avances en la tecnología y la ciencia que permiten desarrollar alternativas a los métodos tradicionales. Por ejemplo, dice, cada vez se están desarrollando más opciones de alimentos basados en plantas que imitan la textura y el sabor de la carne, lo que puede llevar a una reducción del consumo de carne y, en última instancia, a su eliminación. De igual manera, se están investigando alternativas a los métodos de investigación que requieren el uso de animales como modelos de simulación, cultivos celulares y técnicas de biología molecular. Y termina mi colega o mi interlocutora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier cambio significativo en las prácticas actuales requerirá un cambio cultural y una inversión significativa en investigación y desarrollo. Además, me dice, siempre habrá desafíos técnicos y económicos asociados con la eliminación completa del uso de animales. Por tanto, es difícil decir con certeza cuándo ocurrirá ese cambio, pero es posible que se esté dirigiendo hacia una dirección en la que se reduzca significativamente el uso de animales. Tuve más preguntas, pero no quiero cansarles. Termino. Miren, estoy convencido de que, yo no sé si dentro de 50 o 200 años comeremos proteínas sintéticas. Estoy convencido. Y seguramente sus nietos, no hace falta ir mucho más allá, comerán un magnífico chuletón creado en una impresora 3D a partir de síntesis proteica artificial. Y el pensamiento de matar a un ser vivo para comérnoslo, pues probablemente provocará escalofríos y repugnancia a nuestros descendientes. Fíjese en lo que dijo Leonardo da Vinci, con esto voy terminando el último. Llegará un día en que los hombres verán el asesinato de un animal como ahora ve el de un hombre. Señores, mientras tanto,
no nos pasemos de frenada descontextualizando nuestro concepto de bienestar animal y, si sus creencias y su bolsillo se lo permiten, disfruten de un buen chuletón. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, César. Ha sido un discurso, conferencia enormemente